¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenos días. Hoy en este día viernes 21 de abril. Hoy, pues espero que todos se encuentren bien en sus hogares, en sus casas, en sus trabajos, en donde quiera que desempeñen su labor. Que Dios les acompañe, les bendiga y les dé la fortaleza siempre necesaria para seguir adelante en esta vida. Queridos hermanos, bueno, lo prometido es deuda, ¿no? Y quiero cumplirlo y les decía que iba a subir otro video más para darle un poco de continuidad a la palabra de Dios del día de ayer. Ya poco a poco me voy a ir regularizando en hacerlo lo de la palabra del día, darlo en el día, ¿no? Pero ahorita me quedé con el compromiso de darles todavía una reflexión acerca de la palabra del día de ayer. Y ayer recordábamos en el video que subí que hablaba de una necesidad de hacer un profundo discernimiento de la palabra de Dios para poder escucharlo a Él y poder así todos los días de nuestra vida cumplir la voluntad de Dios. Cómo aprender nosotros a escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Porque yo estoy muy seguro y estoy muy convencido que Dios todos los días de nuestra vida, nos habla y nos invita siempre a que hagamos su voluntad. Entonces ya va a depender de cada uno de nosotros qué tanto empeño, qué tanto ah, ah, deber le pongamos nosotros a la escucha de la palabra de Dios para conocer su voluntad. Y que todo aquello que nosotros vamos haciendo en el día, pues todo sea acompañado de la voluntad de Dios y no de nuestra propia manera de pensar o nuestra propia manera de decidir, que ciertamente como seres humanos libres que somos, pues todos podemos pensar y actuar, reflexionar y luego actuar de acuerdo a lo que nosotros creemos y pensamos que es lo mejor, ¿no? Y eso no está peleado con que también debemos detenernos un poco en nuestra vida para poder hacer una profunda reflexión y ver si aquello que estoy por emprender es de la voluntad de Dios y es algo bueno para mí o para mis seres queridos o sobre todo para mi alma, ¿no? Estamos ahorita hablando en un ámbito espiritual. Bueno, ayer decía eso, vamos a continuar. Quiero leerles el Evangelio del día de ayer, nada más para que nos ubiquemos y nos concentremos en la reflexión que vamos a hacer hoy en esta mañana de este día viernes. El Evangelio de ayer, pues como lo hemos estado escuchando, los Evangelios de San Juan, ahora el día de ayer fue en el capítulo 3, versículo 31 al 36. Y recordar simplemente lo que nos decía el Evangelio el día de ayer. Ayer decía, el que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Pues son fuertes palabras, queridos hermanos, aunque muchas veces cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, siempre nos quedamos con aquella sensación de decir, ¡ay, qué bonita la palabra de Dios! ¡Qué hermosa, qué maravillosa! Y sí, ciertamente que lo es, pero muy pocas veces nos detenemos a concentrarnos en hacer un discernimiento de la palabra de Dios, que es el tema que desde el día de ayer les vengo compartiendo acerca de un discernimiento verdaderamente profundo para conocer la voluntad de Dios. Y miren, el Evangelio del mismo día de ayer, pues nos habla acerca de ese discernimiento, cómo poder discernir si nosotros verdaderamente creemos, porque la palabra de Jesús ayer es fuerte. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida.
O sea, son palabras fuertes, ¿eh? Repito, quizás pensemos que es muy tierno, muy dulce la palabra de Cristo, y lo es, ¿no? Pero hay que discernir esas palabras que son verdaderamente muy fuertes, muy fuertes. Y quiero comenzar, una vez leído el Evangelio, para discernir la palabra de Dios, una vez que alcanzamos a percibir algunas palabras y a descubrir de cierta manera que hay algo muy fuerte en el Evangelio. O sea, no solamente es la palabra de Dios y qué bonita, hay algo fuerte en ella, hay un mensaje muy fuerte. Y aquí lo primero que quisiera, hay tantas cosas que podemos compartir, pero vamos a trabajar ahora. Ayer fue en el discernimiento, hoy vamos a hablar testimonio, del testimonio y cómo hacer un discernimiento de un testimonio, ¿verdad? Que es un hecho. Bueno, primeramente nos podríamos nosotros poner a pensar y reflexionar sobre qué es un testimonio. ¿Qué es el testimonio? Bueno, testimonio es una declaración que hace una persona, hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de ese hecho. Fíjense qué interesante, ¿no? Es el testimonio, ¿no? Entonces, fíjense, mis hermanos, que la palabra de Cristo en este Evangelio de San Juan es lo que dice desde el inicio, que solamente repito algunas palabras, ¿verdad? El que viene de lo alto está por encima de todos. ¿Quién está por encima de todos y quién viene de lo alto? Cristo Jesús. ¿Y por qué está por encima de todos? Porque viene de lo alto. Y porque Él conoce las cosas que hay allá arriba y también las que hay aquí en la tierra. Entonces, fíjense qué interesante. Y dice, el que pertenece a la tierra habla de las cosas de la tierra, o sea, nosotros que somos terrenales, ¿verdad? Pues hablamos siempre de cosas de la tierra. Y aquí ya la palabra de Jesús nos invita a hacer un buen discernimiento. Vamos a hacer una reflexión. Queridos hermanos, ¿ustedes se han puesto a pensar algún momento de su vida o alguna vez, o se han hecho esta pregunta, o la han hecho esta pregunta en su familia, en su casa, en su trabajo? Díganme ustedes, o pónganse a pensar, pongámonos a pensar ahorita, ¿de qué es lo que más hablamos durante un día? Vamos a poner un día nomás, el día que ustedes gusten, entre semana o el fin de semana, sábado o domingo. Pero ¿de qué hablamos durante todo el día? A ver, reflexionemos y pensemos eso. ¿En qué se nos va el tiempo hablando en un día? Simplemente pensemos en las 24 horas del día. Obviamente, pues cuando dormimos, pues no hablamos, ¿verdad? Pero durante todas las demás horas, ¿de qué hablamos? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿En qué se nos va nuestras palabras de un día cotidiano? Yo creo que, pues a veces hablamos de fútbol, a veces hablamos de política, a veces hablamos del clima, por ejemplo. Dependiendo los lugares donde estemos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Ensenada, pues casi siempre es muy común escuchar a la gente decir, hace mucho frío, hizo mucho frío, ahora está más frío, y ahora hizo calorcito, y todo el día se nos va hablando del clima, ¿no? Y eso nos pasa a todos, ¿no? Porque es algo que percibimos, somos, damos ese testimonio, ¿por qué? Porque lo vivimos, porque lo experimentamos. Es ahí el punto donde quiero llegar, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos? Y si alguna persona durante el día pues habla cosas incoherentes o podríamos decir así como, no sé, personas que están acostumbradas a decir muchas malas palabras todo el día, a las cosas, a las personas, al clima, al viento, al sol, al calorón, como se oye decir en la calle, ¿no? Entonces, porque ese es tu testimonio, porque eso es lo que tú percibes y por eso uno habla de las cosas de la tierra, porque uno es terrenal. Pero aquí viene lo interesante y aquí viene lo importante para nuestras vidas, queridos hermanos. Fíjense, simplemente sigo compartiendo la palabra porque la palabra la estamos ahorita desmenuzando, por decirlo de una manera, y estamos haciendo un fuerte discernimiento para poder conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, la misma palabra dice que el que viene de lo alto está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído. Entonces, aquí ya la misma palabra nos lleva a pensar en la persona de Jesús.
porque Él todo lo ha visto y todo lo ha oído. Y Él nos da ese testimonio, como el que también nosotros podemos dar todos los días de nuestra vida, pero aquí estamos hablando ya en un ámbito distinto. El que viene de lo alto da testimonio de lo que ha visto y de lo que ha oído. Y sobre ese testimonio, mis queridos hermanos, vamos o estamos haciendo ya este discernimiento del testimonio. Y entonces, fíjense qué interesante, el que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Ahora, la pregunta, ¿de qué forma y de qué manera es mi discernimiento para aceptar el testimonio del que es veraz? O sea, el testimonio de Jesús, porque el que lo envía es veraz, o sea, es Dios. Entonces, aquí ya vamos a entrar en un ámbito un poco delicado, un poco... ¿Por qué digo esto? Porque yo sé y todos sabemos que cada quien, cada ser humano y cada persona tenemos una manera distinta de pensar, y eso es algo muy obvio y natural, ¿verdad? Que todos tenemos una manera muy distinta de pensar sobre las cosas. Pero aquí nos está hablando la palabra de Dios del Evangelio del día de ayer, del Evangelio de San Juan, y dice que, fíjense, el que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. O sea, quienes logramos aceptar, quienes queremos aceptar el testimonio de Jesús, certificamos que Dios es veraz, o sea que Dios es verdadero. Y luego dice, aquel a quien Dios se envió habla las palabras de Dios. Ahorita vamos a ir a ese punto de que aquel, como dice el Evangelio, aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios. Aquel a quien Dios envió, o sea, a Jesucristo, ¿no? Pero repito, ahorita vamos a entrar a una cuestión un poquito media delicada porque vamos a ver qué tan veraz consideramos todos a Dios y qué tanto verdaderamente creemos en Jesús, porque aquí creo yo que va a haber un poquito de desacuerdo con algunas personas por la manera del discernimiento, de dar la veracidad a aquel a quien Dios envió. Entonces, bueno, hasta ahorita vamos viendo. ¿Y por qué, mis queridos hermanos? Dice, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu, o sea, a Jesús. Dios le ha concedido su espíritu. Y luego termina el Evangelio del día de ayer diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Fíjense muy bien, queridos hermanos, las palabras que nos dice el Evangelio. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida. Pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Estas fuertes palabras, ¿verdad? Muy fuertes palabras. Y es aquí donde tenemos que hacer este fuerte o profundo, mejor dicho, discernimiento para hacer esa reflexión de aquel que da testimonio, como lo dice la misma palabra, ¿verdad? La misma palabra, que Jesús, que Él da testimonio de lo que ha visto y de lo que ha oído. Bueno, vamos ahora a hacer ese discernimiento. Queridos hermanos, ¿cómo crees tú en Jesús? ¿O cuál es tu forma de creer en Jesús? ¿O cuál es tu pensamiento al decir, yo creo en Jesús? Si alguien te pregunta en la calle, en tu familia, en la escuela, en el trabajo, o simplemente el mismo sacerdote de tu comunidad, o cualquier persona te dice, oye, ¿tú crees en Jesús? ¿Cuál es tu respuesta? Por lo general, yo me atrevo a decir que la respuesta más general de la humanidad es decir, sí, sí creo en Jesús. Si te preguntan, ¿crees en Dios? Pues yo creo que nuestra respuesta también es sí, sí creo en Dios. Claro que sí creo en Dios. Pero aquí viene la
la pregunta todavía más profunda, mis queridos hermanos. ¿Cómo crees en Dios? ¿Cómo creemos en Dios? ¿Cómo creemos en Jesús? ¿Cuál es nuestra forma de creer en Él? Y para esto, recordemos siempre estas palabras del Evangelio del día de ayer de San Juan. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Y acaso será suficiente responder cuando nos preguntan que si creemos en Cristo? Decir, sí, sí creo, será suficiente. Y hasta incluso a veces podemos utilizar la palabra y decir, ahí dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, y los versículos 31 adelante, ahí dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna y yo creo en el Hijo de Dios. Pero aquí el discernimiento que estamos haciendo es cómo tú crees en Dios, cómo yo creo en Dios, cómo creemos en Jesús, cuál es nuestra forma de creer. Entonces, voy a dar solamente dos aspectos muy sencillos, o tres, mejor dicho, de la misma palabra de Dios, y palabras de Cristo Jesús, que nos ayuden a hacer un muy profundo discernimiento acerca de cuando digamos yo creo en Jesús, bueno, pues que sea verdaderamente desde un profundo discernimiento. Les comparto, ahorita nada más les voy a compartir la palabra así, sencillamente, ya después les daré sus citas bíblicas y todo para que lo podamos profundizar de una manera más fuerte. Miren, mis queridos hermanos, creer en Jesús, como lo dice la misma palabra, ¿verdad? Si creemos en Él, tenemos vida eterna, y si no creemos en Él, estamos condenados. Entonces, ¿qué es lo que creo de Jesús? ¿Cómo creo en Jesús? Y si nosotros somos muy asiduos a la palabra de Dios, a leerla y hacer la reflexión, entonces nos vamos a ir dando cuenta poco a poco de lo importante que es profundizar en un discernimiento para conocer la voluntad de Dios, que es el tema que desde ayer estamos manejando sobre el discernimiento, y hoy sobre el testimonio y sobre el creer en Jesús. Bueno, comencemos a dar las tres puntos importantes de este video del día de hoy y de esto que les comparto de todo corazón, queridos hermanos, que es lo que yo he ido reflexionando, he ido pensando a lo largo de mi vida como religioso, como sacerdote, en cuanto a hacer un acercamiento más profundo al discernimiento de Dios. Miren, en el mismo Evangelio de San Juan, Jesús, una vez que sabía que iba a ser crucificado y que iba a morir por nosotros, y quiso comunicárselo a sus discípulos para que no tuvieran temor ni miedo el día que lo vieran colgado en la cruz o muerto, que no perdieran la esperanza, que no perdieran la fe, que no perdieran la alegría de seguir comunicando la gracia que Él ya les había dado a través de su palabra y que nos dio a todos a través de su palabra y de los apóstoles. Entonces Jesús en una ocasión se acerca a sus discípulos y les dice: no pierdan la paz, no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, ya se lo habría dicho yo a ustedes, pero ahora me voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Y el lugar a donde yo voy, ustedes ya lo conocen. Y Tomás le contestó y le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podremos saber el camino? Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y le dice Felipe, el apóstol: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y le dice Jesús: Felipe, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y me preguntas, muéstranos al Padre. Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. Queridos hermanos, con este texto bíblico que les estoy compartiendo en este momento,
Jesús nos dice y nos invita a reflexionar sobre tres cosas que son importantes o tres puntos. Fíjense, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y es ahí donde tenemos que hacer una muy profunda reflexión y discernimiento porque, repito, yo sé que a lo mejor va a haber personas que no coincidan o no concuerden con la forma de discernir la palabra de Cristo porque, pues, como dije al principio, hay personas que piensan de distinta manera, pero aquí estamos tratando de llegar a un punto en el que estamos haciendo veraz a aquel que envió, al que da testimonio de quien lo ha visto y ha oído aquel que lo envió, o sea, el Padre. Y aquí nos vamos a dar cuenta ahorita por qué les digo esto y por qué les comparto lo siguiente. Bueno, yo soy el camino. Ahora hazte una pregunta, querido hermano, en este momento. ¿Cuál es el camino para ti? ¿O cuál es el camino que tú piensas o crees que es? Creo que una respuesta muy generalizada va a ser, pues Jesús es el camino. Bueno, eso ya lo dijo él. Yo soy el camino. Pero ¿y dónde está ese camino? ¿Tú lo has visto ese camino? ¿Tú estás en ese camino? O a lo mejor el mundo está caminando por otro camino que no es el de Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer nuestra profunda reflexión o profundo discernimiento. ¿En qué camino estoy en este momento? ¿Por dónde voy caminando? Entonces, si Jesús dice yo soy el camino, hay que reflexionar cuál es el camino. Y si Jesús dice yo soy la verdad, ¿cuál es la verdad? Porque el mundo tiene muchas verdades. Los seres humanos en este mundo, cada quien tiene su propia verdad y eso lo sabemos y lo podemos discernir si gustan, de que la humanidad camina pensando y creyendo que tiene su verdad y camina empecinado por esa verdad porque cree que esa es su verdad. Pero aquí estamos escuchando en el Evangelio de San Juan, el que les acabo de compartir hace un momentito, del mismo Jesús que dice, yo soy el camino, la verdad, ahora, y la vida. ¿Cuál es la vida? ¿A qué vida se refiere Jesús? Entonces, hay que detenernos en nuestra vida cotidiana y pensar en estos tres puntos que Jesús nos invita. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego dice Jesús, así como para que nos quede más claro todavía, ¿no? Dice, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, queridos hermanos, empecemos por el camino. ¿Cuál es tu camino? ¿Por cuál camino andas en estos momentos? ¿Por cuál camino vamos? ¿O a cuál camino estamos acercados? ¿Sobre cuál camino caminamos? Ese es el discernimiento que tenemos que hacer. Y yo les voy a ir dando simplemente o compartiéndoles fragmentos de los evangelios, del evangelio, que es un evangelio, el evangelio de Cristo, donde nos va a ir mostrando esto que dice Jesús en este evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es el camino? Bueno, haciendo una reflexión y discernimiento, veamos el camino de la siguiente manera. En una ocasión Jesús, hablando a sus discípulos, les hizo una pregunta. Y les dijo, bueno, les hizo dos, pero primero obviamente les hizo una, ¿no? Y les dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús tenía interés de saber qué pensaba la gente, qué dicen por allá afuera de mí. Y los discípulos le dijeron, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, que ha resucitado, otros que el profeta Elías, que ha vuelto, y otros dicen que eres uno de los grandes profetas. Y Jesús dijo, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Queridos hermanos, aquí hay una pregunta muy directa, muy fuerte a nuestro corazón. Jesús te pregunta, Jesús me pregunta, Jesús nos pregunta, para ti, ¿quién soy yo? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿O qué es lo que creemos o suponemos que debemos de responderle a Jesús? Bueno, haciendo el discernimiento fuerte de la palabra de Cristo. Por eso, el único que contestó de todos ellos en este momento fue Pedro.
Y notemos la respuesta de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y notemos ahora la respuesta de Jesús a esta respuesta del apóstol Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y por eso yo a ti te digo que tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y a ti te entrego las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra, yo lo ato en el cielo. Lo que tú desates en la tierra, yo lo desato en el cielo. ¿Qué tal, hermanos? Y es aquí donde llegamos al punto donde creo que muchas personas no estarán de acuerdo cuando nosotros afirmamos que si Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces en este texto bíblico de la pregunta de Jesús a los discípulos y luego la respuesta de Pedro y luego la confirmación de Jesús en la persona de Pedro, diciéndole, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre. O sea, no nuestra manera de pensar, no nuestra manera de creer, no nuestra manera terrenal de discernir, sino estamos hablando de un discernimiento profundo de aquel que es veraz porque todo lo ha oído y todo lo ha visto. Y que cuando creemos en él, hacemos veraz aquel que lo envió. O sea, creemos en el testimonio de Cristo Jesús. Ya nos damos cuenta cómo estamos profundizando más fuertemente en la diferencia que hay entre decir yo creo en Jesús y le hago veraz a aquel que lo envió, o decir yo creo en Jesús, pero yo hago lo que yo quiero y lo que me da la gana. O es que yo pienso distinto. No, es que yo tengo mi propia iglesia. No, es que los católicos no es la iglesia de Cristo, es la mía. Ya nos estamos dando cuenta, hermanos, cómo vamos a empezar a entrar en un conflicto, porque van a surgir muchas personas que van a decir no. ah, este está mal, este está bien, nosotros estamos bien, todos los demás están mal, pero escuchemos bien las palabras de Cristo. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjense qué interesante, sino mi Padre. Y por eso, esta afirmación de Jesús es muy profunda y muy fuerte. Y por eso, yo a ti te digo que tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo muchas iglesias, ni cada quien haga su iglesia, ni háganle como puedan. No, mi iglesia. Y fíjense lo importante, queridos hermanos, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y a ti te entrego las llaves del reino de los cielos. Qué fuerte, ¿no? Y qué difícil también, queridos hermanos, qué difícil esta palabra de Cristo para muchas personas en el mundo aceptarlas así, tal como son y tal como lo dice Jesús. Por eso, del Evangelio del día de ayer dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura contra él. Entonces, volvemos a lo de hace un momento. ¿Cuál es tu forma, mi forma o nuestra forma de creer en Jesús? ¿Le creemos a su palabra tal cual como lo dice, literalmente como lo dice? Porque sabemos que en estos tiempos muchas personas tienen muchas maneras, muchas formas distintas, muy distintas de pensar sobre la palabra de Cristo. Y eso es nomás por darles un punto ahorita, ¿no? Yo soy la verdad. Entonces la verdad, ¿cuál es la verdad? Pues que Jesús dejó una iglesia como camino. Por eso dice, yo soy el camino,
la verdad y la vida. Vamos a poner otro ejemplo sencillo. Ahí podemos encerrar los tres aspectos que Jesús nos invita a reflexionar: camino, verdad y vida. O sea, la iglesia es el camino, la iglesia es la verdad y la iglesia es la vida. Ahorita vamos a ver por qué, no se preocupen. Vamos discerniendo bien todo esto. Yo soy el camino y la verdad. Bueno, la verdad ya la vimos, ¿no? Vimos dos en una, el camino y la verdad. ¿Cuál es la vida? Vamos a ver, o vamos a hablar, podemos hablar de otra verdad, no de otra verdad, sino de la misma verdad, pero en otro aspecto de la palabra de Cristo Jesús, que es la verdad. Acabamos de celebrar la resurrección de Cristo y recordando el Evangelio donde Jesús resucita y se presenta a María, y que María no lo reconoce hasta que la llama por su nombre. ¿Y con qué razón Jesús en otros textos bíblicos de San Juan, en otros tiempos dice Jesús, mis ovejas me conocen a mí y yo las conozco a ellas, y yo las llamo por su nombre? Entonces, ¿se acuerdan que el día de la resurrección María no reconoció a Jesús hasta que le dijo María? Y ella respondió Rabuní, que quiere decir maestro, porque María lo andaba buscando. Qué interesante, ¿no? Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco a ellas y ellas me conocen a mí. Qué fuerte esto también, ¿no, queridos hermanos? ¿Somos verdaderamente ovejas de Cristo Jesús? ¿Escuchamos verdaderamente su voz? Y cuando digo eso me refiero al discernimiento de la palabra de Cristo que estamos haciendo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a hablar de esa verdad. Bueno, entonces continuamos con esa verdad que Jesús le dijo a María: ve y dile a mis hermanos que los veo allá en Galilea. Entonces María se va corriendo y les dice a los discípulos: he visto al Señor, bien contenta, y me dijo que les dijera que los veía allá en Galilea. Y ahí van los discípulos, con mucha fe y creyendo en la palabra que María les dio, de la palabra de Cristo Jesús. Ellos van, y cuando Jesús se presenta ante ellos, ¿qué les dice? Soy yo, no tengan miedo, miren mis manos y miren mi costado. Soy yo. La paz esté con ustedes. Y fíjense en esto que es importante. Fíjense, hermanos, qué fuerte es y qué necesario es saber escuchar profundamente palabra por palabra de Cristo para poder conocer su voluntad y qué es lo que Él quiere y cómo Él lo quiere para nosotros. Por eso le dice a los discípulos: así como el Padre me ha enviado a mí, así los envío yo hoy. Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Al que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Quién mandó, quién ordenó, de quién es voluntad que en nuestra Iglesia Católica los sacerdotes tenemos que confesar los pecados